Nuevamente un saludo fraternal, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Iglesia Bíblica Cristiana del Fundamento. Como bien lo expresó nuestro director de culto, hoy vamos a exponer la segunda parte acerca del verdadero significado de la Navidad, y para ello quiero que me acompañen al capítulo 2 de Lucas, y voy a leer para ustedes desde el versículo 1 hasta el versículo 20, porque tenemos que, para poder comprender el verdadero sentido o significado de la Navidad, debemos de conocer primeramente la historia de la Navidad. Amén. Dice así la palabra del Señor, leo para ustedes. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se las había dicho. Amén. Hace una semana comenzamos la primera parte, y el sermón fue enfatizado en dos grandes profecías del Antiguo Testamento. La primera en Isaías capítulo 7, creo que era el versículo 11, que hablaba de que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamará su nombre Emanuel, que traducido sabemos es Dios con nosotros, porque él será el rey y salvará a su pueblo. Profecía que fue cumplida, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Y hablábamos de que Isaías lo dijo un poco más de 700 años antes de Cristo. Y la otra profecía era la de Isaías capítulo 9, versículo 6, que decía: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y también, por supuesto, más de 700 años antes de que se cumpliera el hecho. Ahora vamos a ver el cumplimiento de esas profecías, que nos narran ya con lujo de detalles lo que es la verdadera historia de la Navidad. ¿Por qué lo decimos? Porque en nuestros días el mundo celebra la Navidad. Para unos es simplemente un tiempo de vacaciones, un tiempo de luces, de colorido, de fiesta, de parranda, de regalos, etcétera, pero no se conoce el verdadero sentido de la Navidad.
Y dijimos en el sermón anterior que nunca podemos separar los dos grandes acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad. El nacimiento de Cristo que refleja la encarnación del Dios hecho hombre. Por eso dice, un niño nos es nacido. Pero luego un hijo nos es dado, refiriéndose al Hijo eterno de Dios, que fue a la cruz del Calvario a morir por sus pecados y los míos. Entonces no podemos separar el acontecimiento de la encarnación del acontecimiento de la muerte y la resurrección de Cristo, porque ese es el único propósito con el cual Dios se encarnó, salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, miremos lo que es la narración de la historia. Así como cada año la gente repite la celebración de la Navidad, aunque no de una perspectiva bíblica, para el creyente es importante saber el verdadero significado de la historia de la Navidad. Y por supuesto que podemos repetir la celebración en el sentido de recordar el propósito del nacimiento de Cristo. Y a manera de introducción quiero hacer algunas preguntas, no para que usted las responda aquí auditivamente o verbalmente, sino para que lo medite en su corazón. ¿Cuántas veces ha escuchado la historia del nacimiento de Jesús, bíblicamente hablando? ¿Y qué piensan aquellos que no tienen ninguna simpatía por Jesús de esta historia, pero que aún así la celebran? Otra pregunta interesante es, ¿qué pensamos nosotros, los creyentes, acerca de la historia del nacimiento de Jesús? Lo digo porque para muchos, aún para muchos que dicen creer en Dios, la historia de la Navidad se remonta a que María resultó embarazada sin que José la hubiese tocado y que nació en Belén y que a partir de ahí entonces celebramos cada año la Navidad y que nos intercambiamos regalos, abrazos, visita a la familia, vacaciones, etc. Pero cuando hemos visto todo lo que fue establecido por Dios desde la eternidad pasada, profetizado desde Génesis, la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo, ese hijo nacido, ese niño que nos ha nacido y ese hijo que nos ha sido dado es la simiente de la mujer. Y se dice simiente de la mujer porque no fue concebido por ningún varón, sino por el Espíritu de Dios. ¿Qué piensan entonces los creyentes? Y en cuanto usted y yo apreciamos este acontecimiento de la encarnación de Dios. Por eso vimos que en los textos anteriores de hace 8 días se cumplió. Al leer todo el texto de Lucas y cuando se leyó en la lectura al unísono cómo fue esa noticia del ángel diciéndole a María que había sido una mujer muy favorecida porque vendría el Espíritu del Señor sobre ella, ¿sí?, para sembrar allí a Cristo, al niño Jesús, con el propósito de que creciera en estatura y en conocimiento y nos trajese la salvación a través de su muerte y su resurrección. Establecida estos interrogantes que usted se debe responder a sí mismo, vamos a desarrollar entonces el tema. Pero vale la pena preguntarnos lo siguiente: ¿por qué Jesús nació en Belén? ¿Por qué Jesús nació en Belén? Si sabemos que toda su familia era de Nazaret. De hecho, José, su padre putativo, tenía el taller de carpintería en Nazaret. Entonces, ¿por qué Jesús nació en Belén? Y antes de desarrollar el tema, observamos que en el relato del versículo 1 al 20 encontramos dos porciones generales. La primera porción nos narra el nacimiento de Jesús y la segunda porción nos narra la reacción y las buenas nuevas anunciadas por los ángeles y por los pastores que estaban velando con sus ganados, con sus rebaños cerca de ese sitio. Ahora bien, cuando hacemos la pregunta ¿por qué Jesús nació en Belén?, pues vamos a encontrar la respuesta más sencilla y más fácil en el mismo texto de Lucas. El texto dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado.
Y este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban para ser empadronados todos, cada uno a su ciudad natal. Y va a comenzar a entender la importancia de por qué Jesús nació en Belén. Y dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, tuvo que viajar con María hasta Judea y de allí a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ahora usted imagínese esta mujer encinta, teniendo que mover toda esa cantidad de trecho, algunas veces caminando, otras veces al lomo de mula, desde Galilea, de esa región de Nazaret, hasta Judea y desde allí hasta Belén, en esas condiciones de embarazo. Y luego nos dice que al llegar allí se cumplieron los días de su alumbramiento, lo que nos da a entender que estaba ya muy próxima a que naciera el niño Jesús. Y por supuesto sabemos que, o podemos deducir, y las mujeres que han tenido hijos saben, cómo pudo ella soportar y aguantar el trámite de todo ese viaje en esa condición. No como ahora que todo pues, es en automóvil y mucho más sencillo, ¿no? No, estamos hablando de una época en la cual tenían que caminar y andar en caballo o a lomo de mula kilómetros para llegar a esos destinos. Pero ¿quién era ese famoso César Augusto? Era el segundo emperador de Roma. Recordemos que antes de Roma tener emperadores, Roma era una república y que se movía a través de las decisiones del Senado de la república. Pero a partir de Julio César, el primer emperador romano, entonces comenzó esa dinastía de Césares en Roma, y este César Augusto, que era conocido como Octavio, sucedió a Julio César. Se dice que era un emperador bastante duro, bastante cruel, y que mandó este empadronamiento con el propósito de mostrar el poder que tenía el emperador sobre todos los pueblos que estaban bajo el régimen del Imperio Romano, pero también para poder tener claro cómo recaudar impuestos de manera más eficaz y de cómo enriquecer el imperio y cómo poder sostener y mantener el imperio con estas medidas, pero también para tener un señorío sobre toda la población, porque como dice aquí, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y observe el versículo 1, promulgó esa parte, el edicto Augusto César, para que todo el mundo, imagínense la grandeza de ese imperio, fuese empadronado. Ahora bien, seguimos con la pregunta, ¿por qué Jesús nació en Belén? Este César fue uno que él mismo se llamaba así como Augusto. Es un término magnífico, es un término que usaron los emperadores para mostrar su grandeza, su poder, su magnificencia. Y como bien les dije, él fue el segundo de 12 emperadores que tuvo Roma. Pero él fue un gobernante despiadado, pero fue un gobernante efectivo para su imperio en la antigüedad. Se dice de él, de Octavio, que se convirtió en Augusto César y que él había asesinado a 300 miembros del Senado de Roma. Claro, todavía existía la tendencia de volver a que fuera una república y tal vez muchos de los senadores se oponían a su manera drástica de gobernar este imperio y por eso se dice que él asesinó a 300 senadores, a 300 funcionarios que formaban parte del Senado romano. Es decir, se podría decir que él tenía casi que una autoridad plenipotenciaria. Y entonces con esa potestad emitió ese edicto de que todo el mundo fuese empadronado. ¿Por qué nació en Belén? Pareciera que la respuesta es tan obvia y tan fácil. Para la mente superficial o que no tiene un claro conocimiento acerca de la verdadera historia de la Navidad o del nacimiento de Cristo, la respuesta sería muy fácil al leer el texto. Dice, porque sus padres, que eran campesinos rurales, tuvieron que hacer un viaje muy pesado, desde el norte de Nazaret hasta Judea y luego hasta Belén,
Viajaron muchos kilómetros para poder registrarse y ser contribuyentes a el Imperio Romano por orden del emperador. O sea que el Señor Jesús nació en Belén porque sus padres, aunque estaban afligidos por toda la carga y la opresión y la tiranía romana, sin embargo, obedecieron las leyes estatales de esa época, se sometieron al magisterio civil e hicieron este viaje, incluso podemos decir, a riesgo de sus propias vidas. Recordemos que como había también mucha opresión, había mucha pobreza, en los caminos se encontraban fácilmente con asaltantes, con criminales que les querían robar las cosas. Y esto ocurrió a riesgo de la vida tanto de la madre como del bebé, que había sido concebido en su vientre por la obra del Espíritu Santo. E incluso se podría dejar así una explicación. Otra, que creo que la han manifestado muchos, que dicen ser simplemente filósofos o teólogos pero incrédulos, pueden decir, es gracias al edicto de César Augusto, porque es que ese hombre era muy poderoso y tenía todo el poder y la autoridad para ordenar un empadronamiento a todo el imperio. Y por eso Jesús nació en Belén, gracias al César. Pero si deducimos ahí, ninguna de las dos versiones tiene nada que ver con la soberanía de Dios ni con su gloria. Lo cierto es que darle a César eso sería darle y otorgarle un demasiado crédito que no merecía aunque fuera emperador romano, y muy poco crédito a la soberanía de nuestro buen Dios. Porque dado que muchos siglos antes de que este emperador siquiera existiera, hubo un profeta menor que también vivió en la época de Isaías. O sea que podemos decir que hubo un profeta menor que 700 años antes de Cristo, viviendo en el país más pequeño del mundo, que era Israel, recibió la palabra de Dios en sus labios y pronuncia una profecía, o como lo diría algún precioso teólogo del cual he aprendido mucho, el doctor Sproul, un oráculo acerca de este pueblo de Belén, que significa casa de pan. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, casa del pan. Y ahora vamos a interpretar qué significa esa expresión de que sus salidas son por toda la eternidad. Mire datos como este que tal vez la iglesia desconoce. Hermanos, la única profecía del lugar del nacimiento del Mesías está aquí en Miqueas. Es la única profecía que hay acerca de que nacería en Belén de Judá, que significa casa del pan. Y el hecho de haber nacido en Belén, tan solo lo que hizo fue unir al Mesías directamente con David. Entonces ya vamos entendiendo que el emperador sacó un edicto, aparentemente nacido de su propio corazón malévolo, pero lo que ese emperador no sabía es que estaba siendo instrumento de Dios para el cumplimiento de sus profecías. Pero también, ¿por qué tenía que nacer en Belén? Y porque estamos diciendo que el hecho de que el Mesías naciera en Belén lo uniría directamente con David. ¿Sí notan que cuando leímos el texto hablaba de la casa de David? A Belén se le llama la casa de David. Pues bien, sepa esto, iglesia, de todos los reyes de la dinastía davídica, solamente David, el primero de esos reyes, y Jesús, el último, nacieron en este humilde pueblo de Belén. Ninguno de los otros reyes de Israel, de la descendencia de David, nacieron en Belén. Solamente David y solamente Cristo. ¿Sí ven esa unidad tan tremenda de lo que es la palabra del Señor y cómo se cumplen los propósitos de Dios en todos los aspectos de la vida? En cada uno de los aspectos. Entonces, la salida
del Señor Jesús en Belén está declarándonos la humanidad del Mesías. Recuerda nuevamente Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Ahí está mostrando la encarnación, la humanidad de nuestro Mesías. Pero luego dice sus salidas, o sea que hubo varias salidas desde los días de la eternidad. Eso nos está declarando la deidad de Cristo. Por eso hace 8 días decíamos que el texto de Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, habla de la humanidad de Cristo, pero un hijo nos es dado, nos habla del Hijo eterno de Dios. Por eso las salidas del Hijo eterno de Dios son varias. De hecho, en la Biblia se registran que Él tuvo varias salidas y varias apariciones antes de encarnarse como el Hijo de Dios encarnado o como el Dios hecho hombre. Sus salidas desde los días de la eternidad demandan su deidad. El Mesías es el Dios hombre. Su salida en Belén no fue el principio de su existencia. Hubo múltiples salidas desde la eternidad y muy probablemente esto hace referencia a una de las numerosas apariciones de Cristo antes de su encarnación. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios el Padre dijo, nadie podrá ver mi rostro o si no morirá. Entonces, ¿a quiénes vieron cuando el Señor se aparecía? Por ejemplo, a Gedeón o a Manoa, el papá de Sansón. ¿A quiénes vieron ellos? Al ángel de Jehová, porque le rindieron adoración. Esas fueron las manifestaciones preexistentes de Cristo antes de encarnarse. La gente podía ver a Cristo y no morir. Y por eso dice el libro de Hebreos que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia. Entonces Él tuvo muchas salidas en el Antiguo Testamento antes de su encarnación. Por eso decíamos que aquí se contemplan tanto la existencia eterna como la terrenal de Cristo, que tienen que ver con Isaías 9:6. La existencia terrenal porque un niño nos es nacido y la eterna porque un hijo nos es dado. Ahora, volviendo al punto inicial de también por qué nació en Belén, observemos lo siguiente, que antes de que saliera un edicto de César Augusto, desde toda la eternidad ya había salido un edicto del Señor Dios Todopoderoso, Omnipotente, que reina por los siglos de los siglos. Es decir, el decreto de Dios muestra que Dios es el Señor de la historia. Y Él mismo fue el que determinó los límites del Imperio Romano y fue el que determinó que en un día particular, específico, en un lugar particular, específico como Belén, ocurriría la encarnación de su Hijo. Ahora, desde una perspectiva humana se podría especular lo siguiente. Imagínense la escena. Está María encinta, a punto de dar a luz. Sale el edicto de César, y entonces José sale con ella hacia la ciudad de Belén, hacia el pueblo de Belén. Pero hagamos algunas preguntas especulativas. A veces es bueno especular, pero siempre con un sentido objetivo y productivo. Me explico. ¿Qué tal si este edicto de César hubiese sido emitido una semana antes? ¿Se han preguntado eso? ¿O qué tal que lo hubiera emitido una semana después? Para ser más específico, ¿qué tal si el niño hubiera nacido en el camino? Si el edicto hubiera sido establecido una semana antes, podría haber nacido en el camino. Y si hubiera sido emitido una semana después, se hubiera llegado tarde. O hubiera nacido en Nazaret. ¿Sí notan? ¿Por qué hacemos estas preguntas? ¿Y por qué entiendo a los maestros que les han enseñado a hacer este tipo de cuestionamientos? Porque a veces se encuentra uno, gente que uno le comparte el evangelio, y en vez de estar atentos al evangelio de salvación, comienzan a decirle a uno, bueno, ¿y qué tal si Eva no se hubiera comido esa manzana? ¿O qué tal que ella se hubiera comido pero que el esposo no?
Sí, en vez de estar atentos al mensaje de salvación, comienzan a hacer preguntas como esas. Y la pregunta es, ¿y eso de qué nos sirve saberlo? No, el hecho fue que ocurrió. Que Eva comió y le hizo comer a su esposo. Y por eso estamos en la condición en que estamos. Es así de sencillo. Pero aquí, ¿por qué hacemos estas especulaciones? Simplemente con el propósito de que veamos la grandeza del Señor en el cumplimiento de sus profecías. No solamente su poder y su grandeza, sino su precisión, su exactitud. Si esto hubiera sido así, si este edicto hubiera sido emitido una semana antes o una semana después, o si el niño hubiera nacido en el camino o durante el viaje, o antes, si se retrasó el edicto, ¿qué hubiera pasado? Que toda la importancia profética de la palabra de Dios se hubiese derrumbado al quedarse sin cumplir. Pero debido a que salió un edicto de Dios desde la eternidad pasada, revelado al profeta Isaías y al profeta Miqueas, 700 años antes de que naciera el Mesías, entonces no podía hacer nada podía evitar que el Señor Jesús naciera en Belén. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a preguntarnos lo siguiente, porque hay mucha gente, aún entre nosotros, que dicen, si yo hubiera nacido en Europa o en Estados Unidos. Pero si usted entiende la soberanía de Dios, dele gracias a Dios que usted nació aquí. O mis hermanos nacieron en Venezuela. Pero ¿cuántas veces no anhelamos haber nacido en países más desarrollados? Pero al Señor le plació que usted y yo naciéramos aquí. ¿Mm? Y usted y yo no somos frutos de un error. No somos frutos de decisiones humanas. Si el Señor ya nos había escogido antes de la fundación del mundo, ya sabía en dónde íbamos a nacer. Ya sabía quién iban a ser nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y imagínense todas las generaciones de aquí hasta la eternidad pasada. Si notan la grandeza del Señor, mis hermanos. Pero sigamos en este evento maravilloso. Nada entonces podía evitar que el Señor no naciera en Belén. Él tenía que nacer en Belén para el cumplimiento de la profecía. Y es por esta razón que cuando usted lee la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, va a encontrar expresiones muy frecuentes como la siguiente. Y aconteció en aquellos días. Entonces la palabra aconteció, sucedió, la va a encontrar con frecuencia. Aquí en el versículo 1 dice, aconteció en aquellos días. En otras palabras, en otros textos va a encontrar que dice, y sucedió en aquel tiempo tal cosa. Luego, llegado el cumplimiento del tiempo, entonces nació el Mesías, nació de una mujer y nació bajo la ley, cuando hubo el cumplimiento del tiempo. Y luego en el versículo 6 nuevamente encontramos, y aconteció que estando allí, ¿dónde? En Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Esto habla, hermanos, de lo que es la plenitud del tiempo desde la perspectiva de Dios. Porque Dios no está sujeto por el tiempo. Él es el creador del tiempo. Por lo tanto, la plenitud del tiempo está en poder de Dios. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Este niño nació en el momento exacto que Dios determinó. Sí podríamos decir, bueno, sí fue demasiado tarde para José y María porque llegaron y no encontraron dónde hospedarse. Ya todas las posadas estaban llenas, los mesones estaban llenos. Pero el nacimiento de Jesús no se atrasó ni un segundo, ni se adelantó un solo segundo. Ellos pudieron haber llegado tarde y no encontraron la posada. No encontraron dónde. Les tocó buscar un pesebre, que era como una especie donde se alimentaban los animalitos. Pero ni un segundo después de lo determinado por Dios, nació el Mesías. Ya sea que hubiera nacido en un pesebre donde el Señor determinó que naciera, pero nació en Belén. Eso es lo que es claro. Se cumplió con precisión quirúrgica la profecía. Por eso, hermanos, cada vez que leamos este relato, nos debe de seguir impresionando, por supuesto, todos esos detalles. Se observa la nimiedad de todas las circunstancias del nacimiento de Jesús. Pero mire estos otros aspectos que vienen en la segunda porción que leímos del texto.
La señal que nos ha sido dada es que el Señor fue anunciado como un rey. ¿Recuerdan? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Dios Padre eterno, príncipe de paz. La profecía se refería al anuncio de un rey y sin embargo la señal que se da es la manifestación de un niño envuelto en pañales. Ahora quiero aclarar esto. Quítese de la mente el concepto de pañal que se usa hoy día. Aquí está hablando de pedazos de tela cortados ordenadamente para cubrir al niño, para protegerlo del frío. Eran mantos o pedazos de tela tosca para abrigar al recién nacido. Y puesto en un pesebre en donde comen los animales. Pero ¿sabe qué me impacta? Que la señal que se dio en el nacimiento, en la profecía se hablaba de un rey, por supuesto, pero en el nacimiento se habla de un pesebre. Y observen que hace referencia 3 veces a esa señal. La primera, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Segunda referencia, versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Sí es lo que dice? Envuelto en pañales. Eran pedazos de tela grandes. Y la tercera referencia está en el versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado ¿en dónde? En el pesebre. Cuando un asunto se repite, ya lo hemos aprendido varias veces, por más de 2 o 3 veces, es porque es un evento que es demasiado importante para pasarlo por alto. Y a veces nosotros hablamos del pesebre como, bueno, no, mira el significado. Difícilmente si se habla de un rey podemos identificar que este pesebre tuviese alguna apariencia de un palacio real o un lugar de esplendor. Entonces vemos a lo largo de todo el ministerio de Cristo, desde que nació, que el Señor toma una misión totalmente de humillación, porque la suya, la vida de nuestro Señor, la vía del Señor, es la vía dolorosa. Es el camino de la cruz. Él es aquel que es el varón de dolores, dice la palabra de Dios, experimentado en quebrantos, experimentado en aflicciones. Y así vemos en las circunstancias de su nacimiento casi un retrato absoluto de lo que es la pobreza y la humillación de nuestro Señor. Cuando la palabra dice que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, es una forma de humillarse, por supuesto, pero hubo otra, cuando se encarnó como un ser humano, fue otra forma de humillación. Se despojó a sí mismo para hacerse humano. Y fuera de eso, su nacimiento en un pesebre sí que lo llevó a una condición aún de mayor humillación. Sin embargo, como veíamos esta mañana a través de nuestro director de culto, cuando oró por las ofrendas, dice que los magos de Oriente, los sabios de Oriente, le dieron oro, y el oro se le da únicamente a los reyes. Incienso, que representa obviamente la oración, y la mirra, que era una hierba costosa, pero amarga. Pero eran los recursos que necesitaban para poder permanecer el tiempo que permanecieron en Egipto. Porque después José regresó a Nazaret a seguir trabajando como carpintero para poder sustentar a su familia. Pero esos magos de Oriente, estos sabios de Oriente lo vieron como un rey, porque se postraron y lo adoraron y le ofrecieron esos regalos. Ahora, otra pregunta interesante que la planteamos hace 8 días. ¿A quién le dieron los regalos? Al niño Jesús. ¿Sí notan? No a nosotros. Pero hay gente que se amarga y se entristece porque no puede dar o recibir regalos en Navidad. Cuando el propósito de los regalos era para el Señor. Ahora no está mal que nos demos regalos, no. Pero lo que no está bien es que la gente se deprima porque no puede dar o no pueda recibir. Porque ese no es el propósito de la Navidad. El propósito es esto, es conocer a Cristo. Es entender el propósito de su nacimiento, de su vida,
de su humillación, de su perfección humana y su perfección divina hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mayor regalo podemos dar? Hoy cuando leíamos la segunda carta de Juan, ese versículo me impactó mucho. Creo que a muchos nos pudo haber impactado cuando él está diciendo que me he gozado al saber que tus hijos están caminando los caminos del Señor. ¿Qué padre de nosotros no se gozaría de ver a nuestros hijos andando en los caminos del Señor? ¿Qué ganamos con darles los mejores regalos del mundo si no andan en los caminos del Señor? Ese es el verdadero regalo para nosotros. El Señor ha dado su vida. ¿Qué mayor don podemos recibir que a Cristo? Sin embargo, mis hermanos, a menos de medio kilómetro de distancia de ese lugar o del establo donde estaba acostado el niño, ocurrió el mayor espectáculo de luz y sonido que jamás ha producido la historia de la humanidad. Ahí entramos a la segunda porción, los ángeles y los pastores. Nunca se había manifestado un evento tan gloriosamente maravilloso como este sobre toda la faz de la tierra, cuando los pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, vieron ese resplandor, la Shekinah, la gloria del Dios radiante, refulgente, cegadora, deslumbrante y flameante, al punto que sintieron temor. Ese tipo de gloria fue la misma que dejó ciego a Pablo en su camino a Damasco. Ese tipo de gloria que brilló en y a través de Cristo es la misma que brilló en él a través del monte de la transfiguración, cuando se fue con sus 3 discípulos más cercanos, que pudieron ver a Elías, a Moisés y a Cristo refulgente. Eso fue lo que vieron los pastores. Y es lo que vemos nosotros en nuestro Cristo, mis hermanos. ¿O es lo que ve la gente del mundo en nosotros? ¿Estamos reflejando a ese Cristo? Aunque sea un poco de su gloria, del amor con que nos ha salvado, nos ha lavado, nos ha limpiado. ¿Estamos caminando en sus caminos? Que es la mejor manera de agradecer lo que ha hecho por nosotros desde el nacimiento hasta la muerte en la cruz y a través de su resurrección. Hermanos, el Señor es luz. El Señor es fuego consumidor y su gloria tiene un resplandor. Y el punto es que los mismos ángeles en el cielo, lo hemos sabido también por el relato de Isaías, se tienen que cubrir sus ojos para no ver toda la gloria del Señor, porque podrían perecer, podrían morir. Pero esa fue la gloria que se manifestó en los campos esa noche en Belén. Y por supuesto, nos narra el versículo 9, que tuvieron gran temor, gran temor. La traducción más exacta dice que fueron sobrecogidos de temor al ver esa manifestación gloriosa de Dios. Por eso cuando cantamos los himnos hoy pudieron observar, todos ellos tenían que ver con el tema. Gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres en la tierra. Entonces cantamos villancicos, cantamos himnos preciosos que tienen que ver con el nacimiento de nuestro Señor, que por supuesto no ocurrió hoy, ocurrió hace más de 2000 años, pero que podemos recordar ese evento maravilloso apuntando a la cruz del Calvario. No temáis, son nuevas de gran gozo, son buenas noticias. Esto fue lo que les dijo el ángel a través de la revelación, y después de que el ángel les dice eso, dice el versículo que luego huestes angelicales, multitudes de ángeles alabando al Señor. Un ejército de ángeles alabando a Dios, versículo 13. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, finalizamos con lo siguiente, mis hermanos. Observen los siguientes versículos. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos que vieron noticias de buenas nuevas, ¿cierto? Que hoy ha nacido ¿en dónde? En la ciudad de David
Por eso Cristo tenía que nacer en Belén, porque Belén era la ciudad de David. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí notan? Ha nacido, un niño nos es nacido, un Salvador, un hijo nos es dado. ¿Sí que no podemos separar el acontecimiento del nacimiento al de la cruz? Es un solo hilo conductor que nos lleva a todo ello. Y entonces luego dice que veamos qué ha sucedido, esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. O sea que fueron diligentes, se apresuraron a ir hasta allá para ver no solamente la señal gloriosa de ese resplandor, sino para también comprobar con sus propios ojos lo que el ángel y las huestes celestiales les habían manifestado. Vinieron pues apresuradamente, ¿sí? Con diligencia, y hallaron a María y a José y al niño acostado ¿en dónde? En el pesebre. ¿Cuál es el punto que quiero enfatizar aquí, en ese versículo? Hermanos, sabemos que Dios es el que nos encuentra a nosotros, pero eso no quita nuestra responsabilidad de buscar a Dios. ¿Qué hicieron esos pastores? Fueron apresuradamente a buscar al Salvador que había nacido en la ciudad de David. ¿Fueron solamente a ver un niño nacido o a un Salvador? Porque aquí dice, hoy ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y vinieron apresuradamente. Eso me hace acordar del evento cuando Cristo mira hacia arriba a un árbol y le dice, Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Bajó apresuradamente. Tú y yo tenemos que ir apresuradamente a nuestro Salvador, hermanos, porque si no, no hemos entendido entonces el significado de la Navidad. Ellos fueron, encontraron a María y a José y hallaron al niño acostado en el pesebre. Hallaron a su Mesías, hallaron a su Salvador. Sabemos por las Escrituras que Él nos halló a nosotros, pero sabemos por las Escrituras que tenemos que ir a buscarle a Él también. Dice, fui hallado por los que no me buscaban. Esa es la hermosura de la Escritura, que nos muestra la soberanía de Dios en la salvación, pero nos muestra la responsabilidad del hombre de ir a Él apresuradamente en arrepentimiento y fe. Y en el versículo 14 vemos el primer himno que se compuso angelicalmente, que lo cantamos hoy. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Verso 17, y al verlo, ¿qué hicieron? Dieron a conocer, ¿a quiénes? A otros, lo que se les había dicho acerca del niño. O sea que si queremos celebrar la Navidad desde una perspectiva bíblica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues contarle a otros cómo fue el nacimiento de Cristo y para qué vino. ¿Y por qué tenemos que ir apresuradamente a Él? Pero ¿qué es lo que hacemos? Salimos apresuradamente, perdónenme la expresión, hasta alocadamente, atropelladamente a las tiendas, a los centros comerciales a comprar de todo tipo de regalos, pero dejando de lado lo más importante. Pero para eso sí salimos apresuradamente, ¿cierto? Pero para ir al Señor no, hermano. Esta es la reflexión que tenemos que hacer. Y no estoy diciendo con eso que no podamos disfrutar de compañerismo eclesial y con la familia, de intercambiarnos regalos con afecto. No, estamos diciendo que no. Son cosas que son lícitas, pero a veces las volvemos pecaminosas cuando las convertimos en idolatría. Y perdemos la perspectiva de lo que significa el nacimiento de nuestro Salvador. Entonces tenemos el compromiso de que lo que nos dieron a conocer, la que ya tú has aprendido del Señor acerca de su palabra, tienes que ir a darlo a conocer a otras personas. Porque mira lo que dice el versículo 18, y todos los que oyeron ¿qué? El mensaje de esos pastores. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ojalá que compartas esto con tu familia que no es creyente, para que se maravillen de la verdadera Navidad y de lo que significa el nacimiento de nuestro Salvador. Y luego dice que María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Pero observen esto y con eso finalizamos. Verso 20.
Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y visto, vemos por fe, como todo lo que se les había dicho en la palabra. Todo lo que habían oído y lo que habían visto lo contaron a otros. Hermanos, les invito a que todo lo que han visto y oído en estos dos sermones que representan el verdadero sentido de la Navidad y conocer la verdadera historia de la Navidad, quiera el Señor usarlos a cada uno de ustedes para que sus familias, sus más cercanos, sus amigos, los vecinos, se pudieran maravillar, no con las luces y el colorido, que causa un buen espectáculo, pero que queden maravillados en sus corazones con el mensaje del verdadero sentido de la Navidad. Amén, hermanos. Oremos. Amado Señor, quieras tú por tu Espíritu no solamente hacernos comprender, sino también vivenciar lo que hemos oído y lo que hemos escuchado y lo que hemos visto acerca de ti, que aunque no te hemos visto con los ojos físicos, te hemos visto con el testimonio escritural de todos los que te vieron en persona. Pero tú mismo dices, bienaventurado aquel que sin ver cree. Pero ayúdanos, Señor, a ver el verdadero sentido de este grandísimo acontecimiento, de este extraordinario acontecimiento, como es o fue la encarnación de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios hecho hombre, el Dios que se humanó para darnos redención, reconciliación y perdón de nuestros pecados por su obra, por su ministerio, por su vida y por su muerte en la cruz y por su resurrección. Y permite, Señor, que podamos disfrutar de una manera legítima de los bonitos detalles que tiene la época navideña. Sabemos que tu palabra no nos ordena celebrarla, pero sabemos que la podemos recordar y recordar la historia del nacimiento de Cristo con el verdadero sentido, sin dejar de ver que todo apuntaba a la cruz del Calvario. Te ruego que mis hermanos, las familias aquí congregadas puedan disfrutar de la Navidad en un sentido bíblico, en un sentido fraternal, en un sentido de armonía, pero ante todo que sus mentes y sus corazones queden impactados y maravillados, como les pasó a los pastores que vieron y escucharon, pero como quedaron todos aquellos a los que les contaron este hermoso suceso. Ayúdanos, bendito Señor, a deleitarnos en estos acontecimientos, a no olvidarlos nunca mientras estemos a este lado de la eternidad. Por eso, Señor, damos toda honra y toda gloria a tu encarnación, al nacimiento, a la vida y a la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, que nació en la ciudad de David, cumpliendo las profecías, y que murió y resucitó cumpliendo las Escrituras, y que nos ha dado vida eterna en el cumplimiento de las Escrituras, para que lo glorifiquemos por toda la eternidad. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gracias y paz, mis hermanos, que la misericordia del Señor les continúe bendiciendo, sustentando por el resto de nuestras vidas.